Heredé una mansión de 90 millones para mis padres, pero mi codiciosa suegra tenía otros planes. Me exigió que la vendiera para invertir en su negocio. Cuando me negué, apareció con su hijo. Amarraron al guardia de seguridad y prendieron fuego a mi casa. Pensaron que habían ganado, pero a la mañana siguiente los sorprendí con una venganza impactante. Nunca imaginaron quién soy realmente. Mi nombre es Lena Harrison, y si me hubieran preguntado hace un año hacia dónde veía mi vida, les habría dicho que todo era perfecto. A mis 32 años, era una exitosa planificadora de eventos en Austin, Texas. Tenía un trabajo que amaba, amigos que valoraba y un matrimonio en el que creía. Mis padres, ambos millonarios hechos a sí mismos, me habían dado todo lo necesario para construir un futuro seguro. Cuando fallecieron inesperadamente, pensé que podría honrar su legado mientras construía mi propia vida. Heredé su patrimonio, que incluía una mansión de lujo valuada en 90 millones de dólares. Sentí que estaba viviendo un sueño. Esa casa no era solo una propiedad, era el fruto de su arduo trabajo y sacrificio, un símbolo de su amor. Para mí, era más que un lugar. Era un hogar donde todavía podía sentir su presencia en cada rincón, aunque fue abrumador al principio. También era una oportunidad para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Mi esposo, Dylan, y yo siempre habíamos hablado de mudarnos a una casa más grande algún día, pero nada podría habernos preparado para la realidad de lo que estaba por suceder. Dylan tenía 34 años. Era agente de bienes raíces y estaba emocionado con la idea de vivir en una mansión tan lujosa. Cuando nos mudamos, sentimos que nuestras vidas finalmente estaban tomando forma. Pasábamos días decorando las enormes habitaciones y noches caminando por los exuberantes jardines, disfrutando la paz de nuestra nueva vida. Por un tiempo, creímos que nada podía interrumpir nuestra felicidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras grietas. La madre de Dylan, Margaret, siempre había sido una mujer directa, alguien que nunca ocultaba sus opiniones. A lo largo de los años, había sido una presencia constante en nuestras vidas, crítica, exigente y, a menudo, autoritaria. Pensé que sería capaz de manejarla, pero no podría haber estado más equivocada. Desde el momento en que Margaret se enteró de la mansión, algo en ella cambió. Sus palabras eran amables al principio, llenas de elogios, pero había una sensación oculta de algo más oscuro. Comenzó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era de tener esa casa y cómo, según ella, sería un desperdicio en mí. Al principio no le di mucha importancia, pero pronto sus comentarios se volvieron más directos. Lena, ¿sabes?, dijo una tarde mientras la visitaba casualmente, con una copa en la mano. Siempre he creído en las buenas inversiones. Con todo ese dinero, realmente podrías ampliar tu alcance. Los bienes raíces son un negocio muy rentable. No sé por qué te aferras tanto a esa mansión. Me quedé sorprendida. Apenas había perdido a mis padres, y esa casa era todo lo que me quedaba de ellos. El último recuerdo de su amor y esfuerzo. Para mí, no se trataba solo de dinero, se trataba de honrar su memoria. No estoy lista para vender, Margaret, dije con suavidad, esforzándome por mantener mi voz firme. Este lugar significa mucho para mí. Ella arqueó una ceja, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo entiendo, Lena, pero te das cuenta de que venderlo e invertir en otra cosa podría asegurarte la vida. Piénsalo, bienes raíces, la propiedad correcta, el negocio correcto, podría cambiar todo. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de no demostrarlo. No estoy interesada, Margaret, soy feliz aquí, le dije, pero Margaret no se dio por vencida. Cada vez que hablábamos, la conversación volvía a girar en torno a la casa. Era evidente que no entendía por qué no la vendía y usaba el dinero para algo mejor. Su insistencia aumentó, y fue entonces cuando comencé a sentir la presión. Ya no era solo ella. Dylan, mi esposo, empezó a mostrar señales de estar influenciado por las ideas de su madre. Se quedaba en silencio durante nuestras discusiones, y ese silencio se volvía más pesado con cada día que pasaba. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo era una fase. Después de todo, Dylan siempre me había apoyado. Había sido mi roca durante todas las dificultades con mis padres, pero con el paso del tiempo, empecé a preguntarme si sus lealtades estaban cambiando. Un día, Margaret y su hijo menor, Max, llegaron a nuestra puerta sin avisar. Desde el primer momento, supe que algo estaba mal. Los ojos de Margaret estaban demasiado brillantes, demasiado enfocados. Max, que solo tenía 26 años, tenía una expresión que reflejaba la impaciencia y la ira contenida de su madre. ¿Qué está pasando?, pregunté.
esforzándome por mantener mi voz tranquila. Margaret ni siquiera me saludó. Margaret entró directamente a la sala y, sin rodeos, dijo: Lena, ya estoy harta de esto. Esta casa es un desperdicio. Necesitas venderla y usar ese dinero sabiamente. Estoy cansada de esperar a que tomes la decisión correcta. Me quedé atónita. Margaret, esta casa no está en venta. No se trata del dinero. Se trata de mantener vivo el legado de mis padres. No la voy a abandonar solo porque tú creas que es un desperdicio. Ella me sonrió fríamente, y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos. ¿Crees que eres la única que puede beneficiarse de esta herencia? ¿De verdad crees que tus padres querrían que la atesoraras? No, Lena, es hora de dejarlo ir. Antes de que pudiera responder, Max dio un paso adelante. Su mirada fría me hizo estremecer. Mamá tiene razón, dijo, mirándome con desprecio. Estás siendo terca. Esto podría ser una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Por qué aferrarte a algo que solo está ahí, desperdiciándose? Sentí como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, el peso de sus palabras aplastándome. Esto no se trata de dinero, repetí con firmeza, esforzándome por mantener la calma en mi voz. No voy a vender esta casa. Es mía y significa mucho para mí, dije con firmeza. La sonrisa de Margaret vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Está bien, respondió, con un tono lleno de desdén, pero no creas que voy a olvidarlo. Sin decir más, ella y Max se fueron, pero tuve una sensación en el fondo de mi ser: esto no era el final. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir las verdaderas profundidades de la traición y el precio de mantenerme firme. Lo que sucedió después cambiaría todo. Desearía poder decir que estaba equivocada acerca de Margaret, que tal vez exageré, pero lo que pasó después confirmó todos mis temores. Pensé que lo peor ya había pasado, pero en realidad, apenas estaba comenzando. Era una tarde normal, o al menos eso pensé. Dylan y yo seguíamos adaptándonos a nuestra nueva vida, todavía acostumbrándonos a la mansión. Estaba arriba, trabajando en unos planes de eventos, tratando de mantenerme ocupada. No esperaba nada fuera de lo común, pero entonces escuché un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Margaret rara vez venía, a menos que tuviera algo importante que decir, y el tono de nuestra última conversación había dejado claro que no planeaba quedarse en silencio. Para no alargar las cosas, abrí la puerta y me encontré con Margaret parada ahí. Su rostro estaba enrojecido de ira. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, simplemente entró furiosa, pasando a mi lado como si nada. Sus ojos se fijaron en la mansión con una intensidad que parecía capaz de derribarla solo con la mirada. ¿Qué estás haciendo aquí, Margaret?, pregunté, sintiendo como mi voz se tensaba con cada palabra. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, llamó a Max, quien estaba escondido detrás de las grandes columnas del porche. Max dio un paso adelante, y en ese momento supe que algo estaba muy mal. No estaban ahí solo para hablar. ¿De qué se trata esto, Margaret?, pregunté de nuevo, mientras una sensación de pavor crecía en mi pecho. De todo, Lena, respondió finalmente con una voz fuerte y decidida. Cometiste un gran error al no escucharme. Te di una oportunidad, pero ahora me estás obligando a tomar medidas. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuché un sonido fuerte detrás de mí. Segundos después, el inconfundible estallido de fuego llenó el aire. Me giré en estado de shock e incredulidad. Margaret y Max estaban ahí, inmóviles, observando. Max tenía un encendedor en la mano, y las llamas comenzaban a devorar lo que había sido mi hogar. El fuego comenzaba a esparcirse por el hermoso porche de la mansión. Sentí que el aliento se me atascaba en la garganta. ¿Qué están haciendo?, grité con desesperación. Esta es la única manera, Lena, respondió Margaret con frialdad. No estás escuchando, así que nosotros te obligaremos. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Estaban incendiando la casa, pero no era cualquier incendio. Era intencional, diseñado para destruir todo lo que mis padres habían construido, todo lo que yo había heredado. No podía respirar, no sabía qué hacer. Mis pensamientos se agolpaban mientras observaba cómo las llamas comenzaban a extenderse por los bordes de la mansión, hambrientas y veloces. Mi primer instinto fue pedir ayuda, pero supe que tenía que actuar rápido para evitar que lo destruyeran todo por completo. Me giré rápidamente, y mi mente entró en modo de supervivencia. La mansión tenía cámaras de seguridad y un guardia que generalmente estaba en la puerta principal. Corrí hacia la sala de estar y agarré mi teléfono. Mis manos temblaban mientras empezaba a grabar lo que estaba ocurriendo.
Sabía que tenía que capturar todo, especialmente porque, al fondo, pude ver a Dylan parado, inmóvil. Su rostro era una máscara de indecisión mientras las llamas avanzaban y yo movía la cámara, asegurándome de que nada quedara fuera de la evidencia. Vi al guardia de seguridad atado a una silla, con la boca amordazada, completamente incapaz de detener a los pirómanos. En ese momento, el peso de la traición me golpeó como un ladrillo. Mi propio esposo, mi compañero, estaba ahí parado, sin mover un dedo. Dylan ni siquiera intentaba detener a su madre o a su hermano, no hacía nada por proteger la casa, era cómplice. Sentí las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuve. No iba a dejar que vieran mi debilidad, no iba a permitir que me rompieran. En un instante, tomé una decisión. Corrí hacia la parte trasera de la casa y solté a mis perros de ataque entrenados. Sabía que ellos eran mi única esperanza para detenerlos. Los perros estaban bien entrenados para responder a las amenazas, y en ese momento confiaba en ellos más que en nadie. Tan pronto como Margaret y Max vieron a los perros correr hacia ellos, sus rostros se llenaron de pánico. Sin decir una palabra, ambos voltearon y salieron corriendo lo más rápido que pudieron, dejando atrás el fuego que seguía consumiendo todo a su paso. Era surrealista, casi como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Escuché los ladridos de los perros persiguiéndolos, pero ya era demasiado tarde, el fuego ya se había extendido. Llamé al 911. Cuando llegaron los bomberos e hicieron todo lo posible por controlar las llamas. La tragedia ya estaba hecha, la mitad de la mansión había sido consumida por el fuego. Me quedé allí, observando cómo se desarrollaba la destrucción. Mi mente daba vueltas. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Esto no fue un accidente. Fue un intento deliberado de destruir todo lo que había quedado de mí. Pero la peor parte fue darme cuenta de que Dylan había sido parte de esto. Se había quedado allí, mirando sin hacer nada para detener a su madre y a su hermano. Todos me habían traicionado, mi propia familia. Los días siguientes fueron un caos borroso. Llegó la policía, y yo pude darles la evidencia que había grabado. Pero Margaret, Max y Dylan ya se habían ido. Habían desaparecido, huyendo de las autoridades. No podía creerlo. Mi propio esposo había elegido apoyar a su madre y a su hermano por encima de mí. No sabía qué hacer. Me sentí perdido, desconsolado y enojado. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que se salieran con la suya. No después de todo lo que había perdido. Contraté a un abogado. Reuní todas las pruebas que tenía y prometí hacerles pagar. Conseguiría justicia por mis padres, por la mansión, y por mi parte. No iba a dejar que la avaricia y la traición ganaran, pero no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Los días después del incendio se sintieron como una pesadilla. No podía despertar. La mansión había sido destruida. Mi vida era un caos y la traición era demasiado para soportar, pero no iba a dejar que todo terminara ahí. Tenía que hacer algo. Tenía que defenderme. Llamé a un abogado, el señor Thomas Anderson. Un hombre tranquilo y experimentado que se especializaba en disputas de propiedad y fraude. En el momento en que lo conocí, supe que era la persona adecuada para manejar mi caso. Escuchó mi historia con paciencia y, mientras le mostraba los videos y fotos del incendio, asintió con gravedad. Podemos usar esta evidencia, dijo después de una larga pausa, pero necesitamos reunir más. Si intentan huir de la ley, debemos ser rápidos. Tenía razón. Por mucho que quisiera centrarme en el lado emocional de las cosas, sabía que necesitaba construir un caso sólido. Recopilamos todas las pruebas, grabaciones telefónicas, fotos del guardia de seguridad atado, y cualquier rastro de su participación. Sabía que el papel de mi marido, Dylan, en todo esto era innegable, pero no sabía dónde habían ido Dylan, Margaret y Max. Habían desaparecido sin dejar rastro, y no podía evitar la sensación de que estaban planeando algo más, algo peor. La policía había sido notificada inmediatamente después del incendio, pero parecía que estaban teniendo problemas para localizar a alguno de ellos, como si todos se hubieran escondido. Eran demasiado inteligentes para que yo los pudiera atrapar sola. No pude evitar sentirme impotente. Mi propia familia me había traicionado y ahora se estaban escondiendo y escabulléndose sin enfrentar ninguna consecuencia. Estaba inquieta todos los días. Revisaba las noticias y los informes policiales, esperando un gran avance. Incluso fui al sitio de la mansión una vez, mirando los restos quemados de la casa de mis padres, el lugar donde se habían creado tantos recuerdos. Fue doloroso, pero no podía permitirme llorar. Todavía había algo más importante en lo que concentrarme: venganza. No solo justicia, venganza. Una semana después,
Finalmente llegó el gran avance. Recibí una llamada del señor Anderson temprano en la mañana. Su voz era firme pero urgente. Han encontrado a su esposo, suegra y cuñado. Fueron arrestados esta mañana en el aeropuerto. Estaban tratando de salir del país, me dijo. Por un momento, sentí que el peso de sus palabras me golpeaba. Casi no lo podía creer. Habían intentado escapar para huir de lo que habían hecho, pero no pudieron. La policía los había localizado justo a tiempo y ahora enfrentaban cargos serios. No sabía si sentir alivio o enojo, pero en ese momento me di cuenta de que esta era mi oportunidad de hacerles pagar por todo lo que me habían quitado. Habían destruido el legado de mis padres y me traicionaron de la peor manera posible. Ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Los cargos eran graves: conspiración para provocar incendio y destrucción de propiedad, entre otras cosas. Apenas podía soportar pensar en la participación de mi marido en todo esto. Había confiado en él y él lo había desperdiciado todo, pero no había tiempo para la autocompasión. Tenía que concentrarme en el caso judicial que se venía. Fue un proceso intenso. Testifiqué sobre todo, cómo Margaret y Max habían provocado el incendio, cómo había capturado la evidencia en mi teléfono, cómo Dylan se había quedado al margen y dejó que todo sucediera. Al principio lo negaron, pero la evidencia era irrefutable. Al final, el tribunal falló a mi favor. Dylan, Margaret y Max recibieron la orden de vender sus propiedades y compensarme por la pérdida de la mansión, pero su castigo no terminó ahí. El tribunal dictó sentencias de prisión y fueron obligados a enfrentar las consecuencias de su avaricia y traición. No fue el final que había imaginado, pero fue justicia para los míos. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio porque habían sido atrapados y había hecho lo correcto. Pero no sabía que esto solo era el comienzo de mi viaje para recuperar mi vida. Las consecuencias del juicio no fueron nada de lo que imaginaba. El veredicto me daría un cierre, pero en cambio, me dejó con un sabor amargo en la boca. Se había hecho justicia, pero no podía quitarme el sentimiento de traición. Dylan, el hombre que una vez amé y en quien confié, ahora era un extraño. Mi propia familia, mi suegra y mi cuñado, se habían vuelto contra mí, y la casa, la hermosa mansión que había sido el legado de mis padres, había desaparecido. No eran solo ladrillos y cemento lo que había perdido, era el símbolo de todo por lo que ellos habían trabajado. Pero a medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de algo importante: tenía que seguir adelante. Me había defendido, me había mantenido firme y fuerte, incluso cuando las personas que más amaba trataron de derribarme. Ya no era solo la víctima de su traición, era la mujer que había sobrevivido. Había reclamado mi vida, mi poder y mi futuro, y ahora era el momento de construir algo nuevo. Usé el dinero de la compensación de la orden judicial para comenzar de nuevo. No necesitaba otra mansión, no necesitaba reemplazar lo que se había perdido. En lugar de eso, invertí en mí misma. Me concentré en mi carrera profesional como organizadora de eventos, algo que siempre había amado pero que no había tenido tiempo de hacer. Mientras mi vida era consumida por el drama de la herencia, contraté un nuevo equipo y trabajé en algunos de los eventos más emocionantes de mi carrera, encontrando satisfacción al ayudar a otros a crear momentos que durarían toda la vida. Pero más que eso, puse mi energía en la curación. Me rodeé de gente que se preocupaba por mí, amigos que me habían apoyado en las partes más difíciles de mi viaje. Ellos me recordaron quién era yo antes de todo el caos, la mujer fuerte e independiente que tenía pasión por la vida. Me reconecté con viejos amigos e incluso hice nuevos, redescubriendo partes de mí que había tenido que enterrar bajo el peso de la traición. No olvidé el dolor, no pude, pero aprendí a vivir con él. Tomé las lecciones que había aprendido de mis padres sobre la resiliencia, sobre mantenerse firme sin importar lo que la vida me trajera. Las apliqué a cada área de mi vida. La mansión podría haber sido destruida, pero me di cuenta de que no era la casa lo que me hacía quien era, sino mi fuerza, mi capacidad para resurgir de las cenizas. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi nuevo departamento, modesto pero tranquilo, miré hacia el horizonte de la ciudad. El suave brillo de la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas. Sentí una sensación de calma que me invadió, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado: el dolor de perder a mis padres, la traición de mi propia familia, la destrucción de la mansión. Todo parecía tan lejano ahora que había salido de todo eso, más fuerte, más segura de mí misma y lista para enfrentar lo que vendría después. Las personas que me habían traicionado, Dylan, Margaret, Max, ya se habían ido. Ahora estaban pagando el precio por su avaricia y engaño, pero ya no sentía la ira. Sentí una sensación de libertad. Ya no me definían las acciones de los demás,
Tenía el control de mi propia historia y escribiría el siguiente capítulo en mis propios términos. Seguí adelante, sin olvidar lo que había sucedido, sino usándolo como combustible para crear una vida que era mía, construida sobre mi propio trabajo duro, integridad y resiliencia. Puede que haya perdido la mansión de mis padres, pero gané algo mucho más valioso, mi independencia, mi paz y el conocimiento de que, no importa cuán profunda sea la traición, yo tenía el poder de elevarme por encima de ella. Cuando el sol se puso esa noche, me di cuenta de que estaba lista para lo que vendría después. Había sobrevivido a lo peor y ahora podía abrazar el futuro con los brazos abiertos. Sin el peso del pasado, me sentía más ligera, más libre y más segura que nunca. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para vivirlo. Después de decidir casarme con mi novio, Isen, y conocer a su familia, me encontré con el rechazo de todos sus familiares. Me dijeron, nunca vuelvas a contactarnos, no queremos oír tu voz. Parece que mi suegra y mi cuñada, que estaban acostumbradas a recibir atención por su apariencia, estaban celosas de cualquiera que tuviera algo que ellas no tenían. Desafortunadamente, me convertí en su objetivo. Mi suegro y mi cuñado también se unieron al rechazo hacia mí. Hace unos meses, logré vengarme de ellos de una manera significativa. Mi nombre es M, tengo 27 años, y ahora disfruto de días tranquilos y felices con mi esposo, nuestro adorable hijo y mis padres. Todo comenzó hace 3 años, cuando tenía 24 años. Empezó cuando Isen, que en ese momento era mi novio, me propuso matrimonio. Isen y yo trabajábamos juntos y nos unió nuestro amor compartido por las películas. Comenzamos a salir después de pasar muchos fines de semana juntos viendo películas. Isen era tranquilo y amable en el trabajo, y a todos les gustaba. No le gustaban los conflictos y era el tipo de persona que podía perdonar a otros fácilmente. Desde que empecé a trabajar en la empresa, me interesé en él. Cuando me invitó a salir, estaba emocionada y esperaba con ansias ir a trabajar cada día. Si cometía un error en el trabajo y me sentía mal, él me escuchaba toda la noche, y empecé a pensar, quiero estar con él para siempre. Isen soñaba con iniciar su propio negocio algún día, y yo quería apoyarlo. Cuando me propuso matrimonio, estaba extasiada. No tenía razones para decir que no. Así que acepté de inmediato y decidí casarme con él. El fin de semana después de que Isen propuso, fuimos a la casa de mis padres. Les presentamos a Isen y compartimos nuestros planes de casarnos. Isen también fue amable con mis padres. Se llevó bien con mi papá, disfrutando de bebidas y conversación. A mis padres les gustó Isen y aceptaron nuestra boda con gusto. Ver a Isen conectarse tan bien con mis padres me hizo sentir realmente afortunada de haberlo conocido. El fin de semana después de visitar a mis padres, íbamos a visitar la casa de Isen. Me di cuenta de que no sabía mucho sobre su familia, pero no le di mucha importancia en ese momento porque Isen vivía solo y probablemente no veía a sus padres con frecuencia. La noche antes de nuestra visita, Isen mencionó durante una llamada telefónica, mis padres podrían comportarse un poco extraños mañana, pero no te preocupes. Estaba un poco preocupada por lo que significaba extraños, pero decidí esperar y ver al día siguiente, como teníamos que levantarnos temprano. Traté de no dejar que me molestara y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me encontré con Isen en la estación y fuimos juntos a su casa. Como él vivía solo, era mi primera vez visitando la casa de su familia. Estaba realmente nerviosa toda la mañana, y mientras caminábamos, apenas podía concentrarme en lo que Isen decía porque mi corazón estaba acelerado. Cuando llegamos, me sorprendió ver una mansión grandiosa que parecía un castillo. El jardín era enorme, y me impactó pensar que Isen había crecido aquí. Mis nervios se calmaron un poco cuando Isen, con su habitual sonrisa cálida, dijo, ¿estás nerviosa? Está bien, entremos. Tan pronto como se abrió la puerta principal, mi suegra me recibió con una sonrisa cálida. Oh, Dios mío, has venido hasta aquí, debes estar cansada. Por favor, entra, dijo amablemente. Ella era muy delgada, bien maquillada y con el cabello bellamente arreglado. Su ropa cara y sin arrugas se veía perfecta. Adentro, estaban esperando mi suegro, mi cuñado, mi cuñada y sus hijos, todos, excepto mi suegra. Me recibieron con sonrisas, lo cual fue un alivio. Fui recibida calurosamente, me senté en el sofá, disfruté de la cena mientras conversaba con todos, y anunciamos nuestro compromiso. La familia de Isen estaba muy contenta, especialmente mi suegra y mi cuñada, quienes estaban emocionadas y dijeron, estamos tan felices de tener a una chica tan encantadora en nuestra familia. Me conmovió su cálida bienvenida.
La conversación fue agradable, y la familia de Isen era muy habladora. Supe que mi suegro dirigía una empresa que vendía paquetes turísticos, y mi cuñado, que vivía con ellos, era un director ejecutivo allí, con planes de hacerse cargo de la empresa en el futuro. Mi suegra y mi cuñada eran amas de casa, apoyando a sus esposos. Vivían con elegancia, tomando clases de baile y arreglos florales durante el día. Mi cuñada también cuidaba mucho su apariencia y parecía muy segura de sí misma. Mi suegro era muy amable, siempre sonriendo y sacando diferentes temas para hacerme sentir cómoda. Estaba realmente feliz, parecía una gran persona. Luego, una conversación con mi suegro cambió el ambiente. Ave, escuché que trabajas en la misma empresa que Isen. ¿Eres empleada por contrato? No, empecé allí como empleada regular justo después de graduarme de la universidad. Al igual que Isen. La empresa en la que Isen y yo trabajamos es conocida y difícil de ingresar. Es una empresa de primer nivel, y conseguir un empleo como empleado regular es complicado. Afortunadamente, conseguí el trabajo justo después de la universidad. Ah, sí, ¿de dónde te graduaste? Me gradué de Harvard. Eso es impresionante, debes ser muy talentosa. Estoy orgulloso de que alguien como tú se una a nuestra familia. Amy es increíble, añadió Isen. Es muy trabajadora y perspicaz. Estoy muy feliz de casarme con ella. Mi suegro y Isen me elogiaron tanto que me puso un poco avergonzada. Fui a una universidad de prestigio en los EU, y trabajé duro en la preparatoria, incluso sacrificando sueño. Mis padres, que no tenían mucho dinero, trabajaron arduamente para pagar mi educación. Estaba decidida a ir a una buena universidad, conseguir un buen trabajo y algún día devolverles a mis padres todo lo que habían hecho por mí. He estado trabajando hacia ese objetivo con todo mi corazón. Durante una conversación animada con mi suegro y Isen, noté que mi suegra y mi cuñada se habían quedado de repente en silencio. Me preocupé e intenté cambiar de tema. Al ver un hermoso arreglo floral en la mesa, pregunté, suegra, ese arreglo floral es encantador. ¿Lo hiciste tú? Ella respondió de manera bastante tajante, ¿qué? Tú, que trabajas en una empresa de primer nivel, ¿realmente te interesas por los pasatiempos de las amas de casa, como arreglar flores? Me sorprendió su cambio de tono, especialmente porque había estado sonriendo momentos antes. Mi cuñada se unió, diciendo, con tu educación, Amy, probablemente piensas que todo lo que podemos hablar nosotras, las amas de casa, son flores. No lo había pensado así en absoluto. No sabía qué decir y sentí un nudo en la garganta, casi a punto de llorar. Isen intervino rápidamente y dijo, oye, basta, Amy no es del tipo que menosprecia a las personas. Sus palabras fueron reconfortantes, pero estaba tan avergonzada que no pude disculparme o decir algo, así que solo mantuve la cabeza agachada. Al mirar alrededor, vi que mi suegro, que había estado bebiendo desde el mediodía, estaba roncando y desmayado en el sofá. Mi cuñado parecía aburrido, bostezando y desplazándose por su teléfono, lo que hizo que el ambiente en la sala fuera realmente tenso. Luego, Isen sugirió, tal vez es hora de terminar esto, y finalmente pude salir de la situación incómoda. En nuestro camino de regreso a la estación, Isen se disculpó, lo siento por hoy, mi mamá y mi hermana son muy orgullosas y sensibles sobre su falta de educación superior. Más tarde, Isen me contó que mi suegra había trabajado en una florería justo después de la preparatoria, donde mi suegro la había notado y se había enamorado. Ella era muy hermosa, y mucha gente iba a la tienda solo para verla. Mi suegro visitaba la tienda con frecuencia, y después de mucho esfuerzo, empezaron a salir y eventualmente se casaron. Aún ahora, parece que mi suegro siempre hace lo que mi suegra quiere. Mi cuñada también era muy hermosa. Ella y mi cuñado habían sido compañeros de preparatoria y se reconectaron en una reunión en sus 20s. Cuando mi cuñado vio lo hermosa que se había vuelto, se enamoró de ella. Después de perseguirla persistentemente, terminaron juntos. Parecía que mi cuñado también hacía lo que su esposa quería. Aunque yo tenía un alto nivel de educación, no entendía por qué se sentían inseguros. Ambos eran bellos y tenían esposos amables que siempre los protegerían. Terminé el día sintiéndome inquieta y cuestionando si el matrimonio estaría bien, lo que me dejó incómoda. A pesar de la incomodidad persistente, ambas familias aprobaron nuestro matrimonio, así que comenzamos a planear nuestra boda. Sentía que hablar más ayudaría a que nos entendiéramos mejor. Traté de mantener una actitud positiva, pensando, no te preocupes, siempre estaré de tu lado, Amy. Después de casi 6 meses de preparación, llegó el día antes de nuestra boda. El teléfono de Isen sonó.
Y era su madre llamando. Después de una breve conversación, Isen exclamó sorprendido, ¿qué? ¿Por qué? No podemos simplemente cambiarlo. Oye, espera, parecía que la llamada había terminado abruptamente. Cuando le pregunté a Isen qué pasaba, me sorprendió con su respuesta. Mis padres dijeron que no van a venir a la boda mañana. ¿Qué quieres decir? Estaba atónita y le pedí a Isen más detalles ansiosamente. Isen explicó que sus padres habían olvidado que habían reservado un viaje para el mismo día de la boda, por lo que no podían asistir. No podía creerlo, ¿sus padres se estaban saltando la boda al día siguiente? Ambos estábamos en shock, sin entender por qué estaba pasando esto. Intentamos llamar a mi suegra, a mi suegro y a mi cuñado varias veces, pero nadie contestaba. El teléfono seguía sonando. Confundidos por el giro inesperado de los acontecimientos, fuimos rápidamente a la casa de sus padres, pero las luces estaban apagadas y no había autos afuera, lo que significaba que no había nadie en casa. Le dije a Isen, cuando conocí a tu familia recientemente, sentí que podría haber molestado a tu madre y a tu hermana. El ambiente estaba bastante tenso al final. Isen respondió, como mencioné antes, tanto mi madre como mi hermana son muy orgullosas. Las mujeres inteligentes pueden ser un poco tercas, incluso si están guardando rencor. No sabría por qué. Cuando pregunté, ¿pero por qué tu padre también se saltaría la boda? Isen respondió, mi papá y mi cuñado están muy influenciados por sus esposas. Probablemente se unieron a ellas para evitar molestar a mi madre y a mi hermana. Isen se veía angustiado al decir esto. Yo quedé sin palabras. Al final, no pudimos contactar a la familia de Isen ni siquiera el día de la boda, así que tuvimos que seguir adelante con la ceremonia sin ellos. No podía entender por qué había pasado esto. ¿Hice algo mal? ¿Era realmente cierto que se olvidaron de su viaje a los baños termales? Incluso si lo era, no entendía por qué la familia de Isen preferiría un viaje en lugar de asistir a la boda de su propio hijo. Mis padres se sorprendieron cuando supieron que la familia de Isen no vendría. Isen se disculpó con ellos, diciendo, lo siento mucho por los problemas que han causado mis padres. Mis padres le dijeron, no es tu culpa, Isen, no te preocupes por eso, solo disfruta de la boda, pero sus expresiones eran mixtas, y me sentí horrible por hacer que se vieran así en el día de la boda. En la recepción, la gente susurraba y preguntaba, ¿por qué no están los padres de Isen aquí? Incluso el jefe del trabajo, quien amablemente había aceptado brindar un brindis, preguntó, ¿qué pasó con tus padres? No sabíamos cómo responder. No podíamos decir simplemente, mis padres están de viaje en lugar de asistir a la boda de su hijo. Cuando la gente preguntaba por los padres de Isen el día de la boda, decíamos que se sentían mal. Lo que debería haber sido un día alegre resultó ser mentalmente agotador. Unos días después de la boda, Isen y yo fuimos a casa de sus padres para informarles que la ceremonia había terminado. Oh, Amy, ha pasado un tiempo, ¿cómo fue la boda? ¿La disfrutaste? Preguntó su madre. Lo siento, no pude asistir debido a mi viaje ese día. Quería comprarles un recuerdo, pero me ocupé tanto que se me olvidó, dijo, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. Está bien, me alegra que hayas disfrutado tu viaje, respondí. Por dentro, me sentía triste y me preguntaba por qué tenía que soportar ese trato, pero para evitar empeorar las cosas con la familia de Isen, forcé una sonrisa. Isen entonces dijo, es inaceptable cancelar el día antes de la boda y dejar a todos los familiares afuera. ¿Es eso normal? Si no querían venir, no debimos haberles invitado. Su cuñada agregó, yo hubiera venido si Amy no fuera la novia. ¿Qué quiere decir con eso? Estaba tan confundida que mi cabeza empezó a dar vueltas. Luego, la madre de Isen dijo, no solo nos eches la culpa a nosotros. Quería ver el momento especial de mi hijo, pero Amy lo arruinó. Yo también soy una víctima y me gustaría una disculpa. Isen habló en mi defensa, ya que yo estaba demasiado en shock para responder. ¿Qué quieres decir con que Amy causó esto? Ella no hizo nada. Entonces, el padre de Isen, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Ya basta, ¿cómo te atreves a venir aquí en nuestro día libre y quejarte? ¿Eso es todo lo que viniste a hacer aquí? Fuera, gritó con furia, y nos echaron. Mientras me ponía los zapatos en la entrada, sentí algo punzante en la planta de mi pie. ¡Ay! Levanté el pie y vi una oruga arrastrándose dentro de mi zapato. ¡Qué asco! Con un zapato puesto, me apresuré a salir y soltar la oruga. La suegra y la cuñada, que habían estado observando, preguntaron, ¿estás bien? Mientras se reían. Queriendo irme rápidamente,
dije, lo siento por los problemas, y estaba a punto de irme cuando mi suegra me detuvo. Anne, por favor, no te involucres con nosotros salvo en bodas y funerales. Antes de que pudiera preguntar por qué, ella cerró la puerta de golpe. No entendía que había hecho mal, solo quería llevarme bien con la familia de Isen. En el camino a casa, Isen seguía pidiéndome disculpas. Dijo, ya no tienes que obligarte a tratar con mi familia, lo siento mucho. Su madre y su cuñada dijeron que habrían ido a la boda si yo no hubiera sido la novia. Sentía como si hubiera hecho algo mal sin saber por qué, y comencé a sentir pena por Isen. A la mañana siguiente, me desperté con una picazón severa en todo el cuerpo. Era tan mala que me levanté de la cama y miré en el espejo. Mi cuerpo estaba completamente hinchado y rojo brillante. Se suponía que debía trabajar ese día, pero llamé para decir que estaba enferma y fui al dermatólogo. Resultó que la hinchazón era por las picaduras de oruga. La picazón era insoportable, y durante unas 2 semanas tuve problemas para dormir debido a ello. Al recordar, me di cuenta de que había visto a mi cuñado tocar mis zapatos en la puerta principal cuando fui a casa de Isen. Antes pensaba que tal vez una oruga se había metido por accidente, pero ahora me sentía desconfiada hacia mis suegros. Un mes después, Isen fue hospitalizado. Se había quejado de dolores estomacales durante una semana, así que insistí en que se tomara un día libre y lo llevé al hospital. Le diagnosticaron una úlcera gástrica y necesitaba quedarse para más pruebas. Me dijeron que no debía contactar a mis suegros a menos que fuera para una boda o un funeral, pero pensé que esto era algo que necesitaban saber. Así que, reuní mi valor y los llamé. Hola, contestó mi suegra. Mi mano temblaba y me sentía nauseabunda solo al escuchar su voz. La había llegado a detestar tanto. Hola, soy Ame, lo siento, no he estado en contacto. ¿Qué pasa ahora? Isen está hospitalizado. Creen que podría tener una úlcera gástrica, así que está en el hospital para hacerse más pruebas. Quería informarte. ¿Una úlcera gástrica? ¿Es por tu culpa por hacerlo trabajar demasiado? No me molestes con estas cosas pequeñas. Estoy ocupada. ¿Cosas pequeñas? ¿No te importa, Isen? No quiero escucharte. Seré clara, no quiero tener ningún contacto contigo de ahora en adelante, así que no llames de nuevo. Estoy preocupada por Isen. Entonces llamaré directamente a él. De repente, mi cuñado tomó la llamada. Mira, estás siendo demasiado insistente. No me importa si Isen está en el hospital o no, pero es molesto que nos llames todo el tiempo. Colgó de manera brusca. En el momento en que escuché que colgaban, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. La forma en que mis suegros me trataron con palabras duras, especialmente mi suegra que dijo, no nos contactes, incluso cuando su propio hijo estaba en el hospital, me hizo sentir que nunca podría perdonarlos. ¿No querían que los contactara más porque era una molestia? Está bien, yo tampoco quería tener nada que ver con esa extraña familia. Juré no volver a contactarlos nunca más, sin importar lo que pasara. Los resultados de las pruebas de Isen mostraron que no había problemas graves, solo una úlcera gástrica leve. Tomó medicamento por un tiempo y mejoró mucho. Le conté todo lo que había pasado. Con determinación, Isen dijo, dejemos de involucrar a mi familia. La única persona que me importa ahora eres tú, Amy. Si no pueden aceptarte, entonces, aunque sean parientes por sangre, no son familia para mí. Un año después, Isen dejó su trabajo y finalmente comenzó su tan esperado negocio de ventas de software. Este había sido su sueño antes de que nos casáramos y utilizó su experiencia laboral previa para hacerlo realidad. Isen trabajó más que nadie para lograr este sueño, aunque aún estamos comenzando. Ver que parte del sueño de Isen se hace realidad me hizo realmente feliz. Y nuestra felicidad continuó. Un año después de que Isen iniciara su negocio, tuvimos un bebé sano. Mis padres estaban encantados con la llegada de su nieto. A pesar del trayecto de casi 2 horas desde su casa hasta la nuestra, nos visitaban con frecuencia, llenando cada día de alegría. Decidimos no informar a los padres de Isen sobre el nacimiento, dado cómo nos habían tratado. Dudábamos que les hubiera importado de todos modos. No habíamos tenido noticias de ellos desde aquella llamada telefónica, y nos sentía un alivio no tener que lidiar con ellos más. Luego, unos meses después, comenzó a expandirse la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Nuestro país declaró un estado de emergencia y pidió a las personas que se quedaran en casa. Las noticias estaban llenas de actualizaciones sobre el virus, y era evidente que industrias como los restaurantes y el turismo estaban muy afectadas. Sentí un atisbo de simpatía por ellos.
Me pregunté brevemente cómo estaba lidiando la empresa de tours de mi suegro, pero no era realmente mi preocupación. De hecho, quizás encontré un poco de satisfacción al imaginar cómo le estaba yendo a su negocio. Mientras tanto, el negocio de Isen estaba prosperando, aunque enfrentamos cierta inestabilidad financiera inicial. Nuestros ingresos habían superado recientemente los que teníamos cuando Isen era empleado, y las cosas estaban yendo bien. En esta época, Isen comenzó a recibir muchas llamadas de sus padres. Evitaba contestarlas y ni siquiera escuchaba los mensajes de voz que dejaban. Estaba decidido a no involucrarse más con ellos. A menudo le decía a Isen, no tienes que preocuparte por mí, está bien que los contactes. Aunque no me agradaba su familia, sabía que eran importantes para Isen. Me sentía culpable de que él estuviera cortando lazos con sus padres por mi culpa, pero Isen insistía, Emi es la persona más importante para mí, no mis padres. Si no pueden aceptarte, no puedo valorarlos. Sentía pena, pero también admiraba los firmes principios de Isen. A pesar de su decisión, sus padres seguían llamando todos los días, y él las ignoraba. Un día, recibimos una carta de ellos que decía, nuestro negocio está casi en quiebra y necesitamos discutir algunos asuntos financieros. Por favor, contáctenos lo antes posible. Aún tenían el descaro de exigir un contacto urgente a pesar de todo. Elegimos no responder. Necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones. Luego, mi celular sonó. Estaba ocupada en el trabajo y perdí la llamada, pero recibí un mensaje de voz. Parecía que, como Isen no estaba contestando, el llamante se había dirigido a mí en su lugar. Es bastante audaz de su parte, especialmente porque les dije que no me contactaran. A regañadientes, escuché el mensaje de voz. El mensaje era breve, ¿es este el número de Emi? Si Isen sigue ignorándome, voy a ir a su casa, hágaselo saber. 2 días después, un sábado, Isen tenía el día libre y estábamos disfrutando de un relajante día en familia en casa. Acabábamos de terminar el almuerzo y estábamos hablando sobre nuestros planes para el resto del día cuando sonó el timbre. Cuando revisé el monitor, vi que mis 4 suegros estaban allí. Me quedé sorprendida, y Isen también se acercó a mirar el monitor. Suspiró profundamente y dijo, no tienes que contestar, probablemente se irán si no abrimos la puerta. Le respondí, está bien, han venido hasta aquí, deberíamos dejarlos entrar. Parece algo triste. Isen pensó por un momento y luego accedió, desbloqueando la puerta. En realidad, no sentía pena por ellos en absoluto. Mi reacción de sorpresa era solo una fachada. No le había dicho a Isen sobre el mensaje de voz porque quería que vinieran a nuestra casa. Había planeado esto para preparar una confrontación. Ahora era el momento de enfrentarlos y lidiar con la situación. Toda la familia política se presentó en nuestra puerta, tan pronto como la abrimos. Los 4 entraron sin dudarlo, claramente molestos. ¿Por qué tardaron tanto en abrir la puerta? Son tan groseros. Es increíble, se quejaron. Mientras entraban, la madre de Isen notó a nuestro hijo jugando felizmente en el suelo y preguntó, ¿de quién es este niño? Respondí tranquilamente, es nuestro hijo. Oh, claro, nos dijiste que no te contactáramos más, así que no pensé en informarte, pero supuse que no te importaría de todos modos, así que si te lo dije o no, no importa mucho. Al escuchar esto, la madre de Isen me miró con desdén y murmuró, eres tan descarada. Comenzaba a disfrutar la situación y le pregunté al padre de Isen, entonces, ¿qué los trae por aquí hoy? Si querían visitarnos, deberían haberlo avisado con anticipación. El padre de Isen respondió bruscamente, ¿no leíste la carta? ¿Te refieres a la que llegó hace 2 días? Respondí, el padre de Isen, cada vez más enojado, dijo, si la leíste, deberías habernos contactado. Decía que necesitábamos oír de ustedes urgentemente. Sin perder el ritmo, respondí, oh, ¿querían que los contactara? Pero dijeron que ya no querían tener nada que ver con nosotros, así que no pensé que era necesario. Al mirar las caras severas de mis 4 suegros, apenas podía contener la risa. Mi esposo, Isen, permaneció en silencio, dejándome decir todo lo que quería. Como siempre, sabía exactamente cómo leer la situación. Es difícil creer que fue criado por padres que parecen carecer de ese sentido común. De repente, el comportamiento de mi suegro cambió. Comenzó a suplicar. Te lo ruego, pido disculpas por todo lo del pasado. Debido al COVID, todos están cancelando sus reservas de viaje, y nosotros tampoco estamos recibiendo nuevas. ¿Quién sabe cuánto durará esto? Si sigue así, mi negocio se arruinará. Por favor, ¿no puedes ayudarme con algo de dinero?
respondí tranquilamente. Veo, eso es duro, pero no, me temo que tengo que rechazar. No quiero ayudar convenientemente a alguien que dijo que ya no quería tener nada que ver conmigo. Sin embargo, si estás realmente desesperado y me muestras algo de sinceridad, podría reconsiderarlo. Mi suegro explotó en ira. ¿Qué demonios? Intentó intimidarme, con el rostro furioso. Pero ya no tenía miedo, mantuve mi posición, incluso cuando él, frustrado y comenzando a suplicar, decía, lo siento, por favor ayúdame. Cuando no respondí, instó a los otros 3 a que también me pidieran disculpas, y eventualmente, los 4 estaban rogando, cuando sonreí y dije, no, gracias. La ira de mi suegro se desbordó, golpeó la mesa con la mano y gritó, tú, cuando yo me estoy humillando, tú te pones altiva. Luego, en un arranque de rabia, me agarró del cuello. Sorprendida por su violencia repentina, estaba a punto de decirle que parara cuando Isen intervino, diciendo, papá, no toques a M. Mi suegro respondió, ¿estás de parte de tu esposa mientras tus padres están pidiendo ayuda? Isen respondió firmemente, M es la persona más importante para mí ahora, no puedo preocuparme por nadie que la trate mal, incluso si son mis padres. No quiero una disculpa falsa solo para obtener dinero. Si no puedes disculparte sinceramente con M, entonces vete. En ese momento, mi suegro, furioso, le dio un puñetazo a Isen en la cara. ¿Así hablas a tus padres?, gritó. Isen intentó responder, pero sus palabras fueron ahogadas por el golpe. Cuando intenté intervenir, mi suegro, aún enloquecido, comenzó a patear a Isen mientras estaba en el suelo. Grité, ¿qué le estás haciendo a Isen? Y traté de apartar a mi suegro, pero me empujó. Tropecé hacia atrás, golpeando mi cabeza en la esquina de la mesa. Cuando toqué la parte posterior de mi cabeza, mi mano estaba cubierta de sangre. Los otros 3 suegros estaban ahí, sorprendidos y congelados, mientras mi suegro comenzaba a destrozar la habitación, gritando, ¿dónde está el dinero? Desesperada, abrí rápidamente la ventana del balcón y grité a las personas que pasaban, ¡ayuda! Estoy siendo atacada. 5 minutos después, llegó la policía. Tan pronto como lo hicieron, mi suegro cambió rápidamente su actitud. Intentó suavizar las cosas, diciendo, perdón por la conmoción. Simplemente me emocioné demasiado al ver a mi nieto. Mi nuera parece un poco borracha o algo así, ha estado diciendo cosas extrañas. Estaba todo sonrisas, tratando de encantar a los oficiales. Pero intervine y les dije a los policías, por favor, lleven a este hombre. Golpeó a mi esposo y a mí, y ha estado destrozando nuestra casa, exigiendo dinero. De repente, mi suegro perdió los estribos y gritó, no hice nada. Antes de que la policía pudiera reaccionar, él hizo un agujero en la pared y comenzó a maldecir. Eso fue suficiente para que lo arrestaran en el acto. Los otros 3 miembros de la familia política también fueron llevados a la estación para ser interrogados. Más tarde, mi suegro pasó un tiempo en la cárcel. Isen, afortunadamente, solo sufrió un pequeño corte y moretón en la mejilla por el golpe, que sanó rápidamente. Sin embargo, la herida en la parte posterior de mi cabeza fue peor de lo que pensaba, terminé necesitando 10 puntos. Me siento culpable por haber causado que Isen se lastimara porque atraje a mis suegros a nuestra casa como parte de mi plan de venganza, pero me alegra que hayan dejado de pedir dinero, y parece que lamentan sus acciones. Según supe después, cuando mi suegro me conoció por primera vez, habló muy bien de mí, lo que hizo que mi suegra y mi cuñada se pusieran celosas. Le indicaron a mi suegro y cuñado que me trataran con frialdad, y como ninguno de ellos podía plantarle cara a las mujeres, hicieron lo que se les dijo. La oruga que terminó en mi zapato probablemente fue puesta ahí por mi cuñado, influenciado por mi cuñada. Los celos son una cosa poderosa, realmente pueden cambiar la vida de las personas de maneras inesperadas. Como había supuesto, mis suegros no pudieron obtener dinero. Su negocio quebró y les quitaron la casa. Ahora viven en un departamento barato. Tanto mi suegro como mi suegra tienen casi 70 años, lo que les dificulta encontrar nuevos empleos. Mi cuñado, que trabajaba en la empresa de mi suegro, no tomó en serio su trabajo y pasaba la mayor parte de su tiempo en el casino. Ahora, acercándose a los 50 sin habilidades reales, está luchando por encontrar trabajo y tiene un empleo a medio tiempo en una tienda de conveniencia. Mi cuñada, que había sido ama de casa sin una carrera real, ahora está buscando trabajo a través de agencias de empleo.
Sin embargo, su personalidad difícil hace que le resulte difícil mantener un empleo a medio tiempo, por lo que ahora pasa la mayor parte del tiempo en casa. Después de ese incidente, mi padre se jubiló, y decidimos que mis padres se mudaran con nosotros. Fue Isen quien lo sugirió, sabiendo que soy hija única y queriendo asegurarse de que mis padres fueran bien cuidados a medida que envejecían. Ahora estoy de vuelta en el trabajo, y con mis padres cuidando de nuestro hijo durante el día, me siento segura manejando tanto mi trabajo como el cuidado de mi hijo. Con Isen, mi esposo amoroso, mis padres que me apoyan y, por supuesto, nuestro hijo, que es mi mayor alegría, la vida no podría estar mejor. Estoy decidida a siempre estar agradecida por esta felicidad.